A ver, pensemos en esto. ¿Es posible que un conflicto familiar, uno de hace miles de años, tenga algo que ver con la paz en nuestro mundo de hoy? Suena increíble, ¿no? Bueno, hoy vamos a analizar la historia de Abraham, Sarai y Agar, allá en Génesis 16. Vamos a desentrañar una interpretación, una bastante particular, que conecta una promesa divina, la impaciencia tan humana y un plan que, según la fuente que estamos revisando, se extiende hasta nuestros días. Ok, este será nuestro recorrido. Primero, veremos cómo una promesa divina fue puesta a prueba por la impaciencia humana. Después, nos vamos al desierto para presenciar un encuentro que le dio un nuevo nombre a Dios. Y para terminar, nos metemos de lleno en el análisis de la fuente, que plantea una pregunta clave. ¿Fue todo un error o más bien una preparación profética? Y ahí veremos el supuesto plan divino, el destino de Ismael y un paralelo con la actualidad que, bueno, queda mucho que pensar. Todo arranca, digamos, con el sonido de un reloj, uno que no para. Imagínense, han pasado 10 años, 10 años, larguísimos, desde que a Abraham se le prometió un heredero, una década entera esperando en una tierra que no es la suya. Eso pone a prueba la paciencia de cualquiera, ¿verdad? Y claro, aquí es donde surge la gran pregunta, un dilema que es profundamente humano. A ver, cuando la espera se hace eterna y parece que nadie responde, ¿qué pasa con la fe? ¿Se queda uno quieto esperando o empieza a buscar sus propias soluciones? Pues aquí es donde chocan los dos mundos, la fe y la frustración. Sarai, la esposa de Abraham, viendo que el tiempo pasa y nada, llega a su límite. Entonces propone un plan. Ojo, un plan que era culturalmente aceptado en su época, pero que iba a cambiarlo todo. Es que, para entender la desesperación, hay que ver los números. No estamos hablando de gente joven. Abraham ya tiene 86 años y Sarai 76. Si lo vemos desde un punto de vista puramente humano, pues las posibilidades biológicas ya se habían acabado hace rato. La situación era realmente crítica. Y el contraste es total. Por un lado, la promesa de Dios, clara, directa, sin rodeos. Y por el otro, la solución de Sarai, que empieza con un quizá, a lo mejor, una duda. Es el plan B, el plan humano. Y con este plan, Abraham toma a Agar, la sierva egipcia. Y a primera vista, el plan humano funciona. Agar queda embarazada. Pero la solución trae un problema inmediato y muy amargo, el conflicto. El orgullo, el desprecio, todo eso empieza a envenenar la casa. Y lo que se suponía que era una bendición, se convierte en una pesadilla de maltrato que termina con Agar huyendo al desierto. Y aquí la historia da un giro tremendo. Agar está sola, huyendo, rota, en medio de la nada, en el desierto. Y es ahí, en su peor momento, cuando tiene un encuentro que no solo va a cambiar su vida, sino que va a cambiar la forma en que se habla de Dios. ¡Qué frase tan potente! Tú eres el Dios que me ve. Es la primera vez en toda la Biblia que un ser humano le pone un nombre a Dios basado en lo que vivió. Piénsenlo. Para Agar, una esclava, una extranjera despreciada, Dios no es algo lejano, es alguien que la ve, justo ahí, en su dolor. Y el lugar de ese encuentro queda marcado para siempre. Le pone un nombre, Pozo del Viviente que me ve. Es como un monumento a ese instante, a ese momento en que alguien que se sentía invisible, de pronto se sintió vista. El mensaje del ángel tiene dos partes. Primero, una orden que debió ser muy difícil. Regresa y sométete a Sarai. Pero con esa orden viene una promesa increíble, una que lo cambia todo. Tu descendencia será tan grande que nadie la podrá contar. La historia de Agar definitivamente no terminaba ahí. Ahora, pasamos de la historia al análisis. La fuente que revisamos se hace una pregunta muy interesante. ¿Todo esto que pasó, la decisión de Sarai y Abraham, fue simplemente un error, un acto de impaciencia, o podría ser parte de algo mucho más grande? La base para esta interpretación es una idea muy poderosa que se ve en textos como este. La idea de que, dentro de un plan mayor, incluso las cosas que parecen errores, nuestros errores humanos, pueden ser usadas para un bien superior. Entonces, aquí está el punto clave. La fuente sugiere que lo que para Abraham y Sarai fue una demora, un retraso insoportable de Dios, en realidad fue un tiempo de preparación. ¿Preparación para qué?
Bueno, no solo para ellos, sino para que el plan de Dios pudiera llegar a muchísima más gente, incluyendo a todos los descendientes de Agar. Y esta idea de preparación se pone todavía más interesante cuando analizamos la profecía que se da sobre Ismael, el hijo de Agar, y lo que sería de él. El nombre, para empezar, Ismael, significa Dios oye. Es como un recordatorio constante de ese momento en el desierto, de que el grito de dolor de una sierva fue escuchado. El nombre de su hijo es la prueba de que no fue olvidada. Ahora, la profecía sobre él es intensa. Se le describe como un hombre indomable, un burro salvaje, destinado a vivir en conflicto, su mano contra todos y la de todos contra él. Pero, al mismo tiempo, junto a todo eso, se repite la promesa de una descendencia incontable. Es un destino de lucha y de crecimiento masivo, todo a la vez. Una paradoja. Y aquí es donde la fuente hace una conexión directa con la actualidad. Sostiene que esta profecía, que hablaba de conflicto pero también de una descendencia enorme, se ve cumplida hoy en día en la influencia global de los pueblos árabes, a quienes se considera descendientes de Ismael. Y esto nos lleva al último punto del análisis, que es quizá el más sorprendente de todos. La idea de que la historia de Agar e Ismael es una especie de patrón, uno que se repite con un propósito de redención. La fuente traza aquí un paralelo profético. Argumenta lo siguiente: así como un ángel le pidió a Agar volver y someterse, hoy, según se reporta, hay testimonios de musulmanes que, tras tener visiones de Cristo, experimentan un cambio radical. ¿Cuál? Un amor espontáneo, casi automático, dicen, por el pueblo judío y los cristianos. La implicación que propone la fuente es enorme, que esta reconciliación espiritual podría ser la verdadera clave para la paz en Medio Oriente. Y para apoyar esta visión de reconciliación futura, la fuente se basa en profecías como esta de Isaías. Es una imagen potentísima, ¿no? Pueblos que han sido rivales históricos, todos llamados benditos, todos parte de la misma herencia divina. Y así terminamos, con esta pregunta que nos queda resonando. Si esta interpretación es correcta, ¿podría ser que lo que empezó como un drama familiar, nacido de la impaciencia hace miles de años, contenga en realidad las semillas de una futura paz mundial? Es sin duda una idea que nos deja pensando. Hola y bienvenidas. Hoy vamos a meternos de lleno en un relato que es, pura tensión, pura humanidad. El capítulo 16 del Génesis. Sí, un capítulo denso. Tenemos sobre la mesa un análisis muy profundo del canal Descubre la Biblia, y la idea es desarmar esta historia, la de Abraham, Sarai, Agar, para entender no solo lo que pasó, sino lo que podría significar. Claro. Es una historia de fe, sí, pero también de impaciencia, de planes humanos que se tuercen. Y de consecuencias que nadie vio venir. Es que es un drama familiar que escala a proporciones épicas. Empieza en una tienda, con una conversación desesperada, y sus ecos, según la interpretación que vamos a ver, llegan hasta hoy. Totalmente. A ver, pongamos la escena. Han pasado 10 años. 10 años. 10 años desde que Abraham y Sarai llegaron a Canaán, aferrándose a esa promesa de un heredero. Abraham ya tiene 85, Sarai 75. La esperanza, pues, se está apagando. Claro, la impaciencia es comprensible. Y es Sarai la que, sintiéndose peso, decide tomar el asunto en sus propias manos. Y propone un plan que, bueno, hay que decirlo, era una costumbre de la época, no es que se lo haya inventado ella. Ah, claro. La idea de usar una sierva para tener un heredero era casi como una póliza de seguro familiar. Pero conocer la costumbre no le quita ni un gramo de la carga emocional que está por desatarse. Exacto. Le dice a Abraham algo como, mira, el Señor me cerró el vientre, así que ve, acuéstate con mi sierva Agar. Quizás a través de ella yo pueda tener hijos. Y Abraham acepta. Así de simple. El texto original dice que fue una respuesta de una sola palabra. Y ahí, en ese silencio, en esa aceptación tan rápida, es donde todo empieza a romperse. Todo. Sarai le entrega a su sierva egipcia, Agar, a Abraham, y el plan, bueno, desde un punto de vista biológico, funciona. Agar queda embarazada. Pero es que la biología no era el problema. El problema es el orgullo, el dolor, el poder.
El texto es brutalmente honesto. Dice que en cuanto Agar supo que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su señora. Uf, De repente, la dinámica de poder en esa tienda se invirtió por completo. La sierva ahora tiene lo que la señora anhela con desesperación. Y la reacción de Sarai es una explosión. Se vuelve hacia Abraham y le suelta. Tú tienes la culpa de esto. increíble. Yo misma te entregué a mi sierva y ahora me desprecia. Que el Señor juzgue entre tú y yo. O sea, pasa de ser la arquitecta del plan a culparlo a él por las consecuencias. Es una reacción superhumana, ¿no? La transferencia de culpa. Es mucho más fácil señalar a otro que enfrentar que tu propio plan te explotó en la cara. Claro. Y la respuesta de Abraham es francamente decepcionante. Es de una pasividad que casi duele. Le dice, tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que quieras. Se lava las manos. Terrible. Le da luz verde a Sarai para que desate toda su amargura. Y lo hace. El texto dice que la maltrató de tal manera que Agar no tuvo más opción que huir. Huye al desierto, embarazada, sola. Un lugar que es sinónimo de muerte. Y justo ahí, en ese momento de desesperación total, cuando parece que su historia terminó. Es cuando realmente empieza. Exacto. Es en el punto más bajo donde ocurre el giro. El ángel del Señor la encuentra junto a un manantial. Piensa en esa imagen. Agua en medio del desierto. Vida. ¡Wow! Y este mensajero de Dios habla con ella. Primero, le da una orden que debió ser durísima de oír. Vuelve con tu señora y sométete a su autoridad. ¡Uf! ¡Qué difícil! Volver al lugar de tu maltrato. Durísimo. Pero inmediatamente después de esa orden, viene una promesa que lo cambia todo. Una promesa que suena casi idéntica a la que Dios le hizo a Abraham. ¿En serio? Multiplicaré tu descendencia en tal manera que no se podrá contar. Esto es monumental. Dios le está dando a la sierva fugitiva una promesa de la misma escala que al patriarca. Increíble. Y el nombre del niño es la clave de todo. Le dice que lo llame Ismael, Ismael. que significa Dios oye. Porque, y esto es literal, el Señor ha oído tu aflicción. A pesar de ser una figura marginal, una esclava, Dios la ve, le escucha, su dolor no es invisible. Luego viene esa profecía sobre su carácter. Una que ha marcado la historia. Dice que será como un asno salvaje, un hombre indómito, cuya mano estará contra todos y la de todos contra él. Una vida de lucha constante. Pero la reacción de Agar a todo esto es, para mí, uno de los momentos más profundos de todo el Génesis. A ver. Después del encuentro, ella le da un nombre a Dios. Dice, tú eres el Roi, el Dios que me ve. Piénsalo, una esclava, una mujer sin poder, sin estatus. Es la primera persona en toda la Biblia que nombra a Dios basándose en su experiencia personal con Él. Es extraordinario. ¡Qué fuerte! La historia entonces cierra el círculo. Agar regresa, nace Ismael, y se nos dice que Abraham tenía 86 años. Se cierra un capítulo, pero se abre un universo de preguntas. Y la primera que me viene a la mente, y que esta interpretación aborda, es sobre esos 10 años de espera. ¿Fueron solo una prueba que reprobaron o había algo más? Esa es la pregunta del millón, ¿no? La lectura superficial es que, se impacientaron, cometieron un error y crearon un problema que dura hasta hoy. Claro, es lo que uno piensa. Pero la perspectiva que estamos analizando propone algo más radical. Cita un versículo del Nuevo Testamento, Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y se pregunta, a ver, ¿y si esta dilación divina no fuera un castigo sino un tiempo de preparación? Un momento, ¿preparación para qué? Si su plan parece un desastre total. Preparación para un plan más grande de lo que ellos pudieron imaginar. La propuesta es audaz. ¿Es posible que este error humano, nacido de la impaciencia, fuera en realidad el mecanismo que Dios usó para incluir a otro pueblo en su pacto? O sea, ¿Y si el nacimiento de Ismael no fue un desvío del plan, sino una expansión inesperada del mismo? La idea es que la impaciencia de ellos abrió la puerta para que la promesa de Dios alcanzara también a la descendencia de Agar. De ser una historia de la línea correcta versus la incorrecta.
Y se convierte en una de cómo Dios puede tejer incluso nuestros errores en un tapiz mucho más grande. Y para darle más peso a Agar, esta interpretación rescata una antigua tradición judía, un midrash, que es fascinante. Sí. ¿Cuál? Esta tradición sostiene que Agar no era una simple esclava. Dice que era hija del mismísimo faraón de Egipto. ¿Cómo? ¿Una princesa? No te puedo creer. Exacto. La leyenda cuenta que el faraón, al ver los milagros que rodeaban a Abraham y Sarai, quedó tan impresionado que le dijo a su hija: «Es mejor que seas sierva en la casa de esta gente que princesa en la mía». O sea que ella eligió estar ahí. Según esta tradición, sí. Eligió su posición por fe, convencida de que se unía a una casa bendecida. Eso le da un giro de 180 grados. Le da una dignidad a su personaje que a menudo se le niega. No es una víctima pasiva. Aumenta la tragedia, pero también su estatura. Sin duda. Y esto nos lleva a la segunda gran idea del análisis, que se centra en Ismael y su descendencia. Su nombre ya es una promesa: Dios oirá. Pero, ¿qué pasa con esa profecía tan dura de que sería un asno salvaje? Sí, esa parte siempre me ha sonado muy pesimista. ¿Cómo se interpreta desde esta perspectiva más amplia? Bueno, la interpretación lo ve como una profecía increíblemente precisa de la influencia global y a menudo conflictiva de los pueblos que descienden de él, identificados en gran medida con el mundo árabe. Ah, ok. Se habla de una influencia en 3 áreas: la economía, con el control del petróleo, la cultura y, por supuesto, la religión, a través del Islam. Es una conexión muy directa. Sí, pero hay que tener cuidado. Y la propia fuente añade matices. No todos los árabes descienden de Ismael, y la palabra árabe en su origen significa morador del desierto. Claro, es una categoría más amplia. Exacto. Aunque la tradición islámica sí se identifica fuertemente con Ismael como su progenitor. La profecía entonces se leería como la descripción de un pueblo resiliente, indomable, con una presencia global innegable. Ok, entiendo la conexión. Pero hay otro detalle que mencionan que me pareció un giro de guión espectacular. Algo que conecta a las 2 familias generaciones después. Ah, ¿te refieres a la historia de José? Esa misma. Es uno de esos momentos en los que la Biblia se pliega sobre sí misma. Varias generaciones después, José, el bisnieto de Abraham y Sarai, es vendido como esclavo por sus hermanos. ¿Y quiénes son los que lo compran? Una caravana de ismaelitas. Exacto. Los descendientes de Agar se convierten en el vehículo, involuntario, claro, para salvar la vida del heredero de la promesa. Es que es una ironía de proporciones divinas, porque al llevar a José a Egipto, preparan el escenario para que él salve a toda su familia, a todo el futuro pueblo de Israel, de la hambruna. La descendencia del error Ujú. se convierte en el instrumento de salvación para la descendencia de la promesa. Mm. Esto nos obliga a preguntar, ¿y si nunca fueron 2 historias separadas? Claro. La interpretación sugiere que este evento es una pista, un destello, de que los destinos de estos 2 pueblos están entrelazados de una manera mucho más profunda de lo que el conflicto superficial nos deja ver. Lo cual nos lleva a la pregunta final, la más grande. Si están tan entrelazadas, ¿hacia dónde van? ¿Cuál es el desenlace? Y aquí es donde la interpretación se vuelve plenamente profética. Un versículo clave de Gálatas en el Nuevo Testamento que dice que las promesas se le dieron a Abraham y a su simiente. Y hace hincapié en que usa el singular simiente, no simientes, argumentando que la promesa definitiva no apuntaba a un pueblo, sino a una persona, Cristo. Correcto, esa es la lectura teológica cristiana. Pero la conexión audaz que hace es un paralelismo. A ver, Argumenta que así como un ángel se le apareció a Agar en el desierto, hoy en día, según esta fuente, hay un fenómeno creciente de testimonios en el mundo musulmán de personas que tienen visiones y sueños con Jesús, lo que los lleva a convertirse al cristianismo. esa es una afirmación muy potente, y supongo que la idea es que eso tiene implicaciones más allá de lo personal. Esa es exactamente la propuesta. La fuente afirma que estas conversiones no solo cambian la fe, sino que generan un cambio de corazón. Crean un amor inesperado hacia el pueblo judío y los cristianos. Pueblos con los que ha habido tanto conflicto. Exacto. Se propone que esta podría ser la verdadera hoja de ruta para la paz en Oriente Medio. No un tratado político, sino una revelación espiritual. Una visión de reconciliación a una escala masiva. Y para respaldar esta idea de unidad final, la fuente cita una profecía de Isaías que es hermosa. Y
En el contexto actual, casi impensable. Dice, «Bendito sea Egipto mi pueblo, y Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad». Imagina eso. Egipto, Asiria, que hoy sería Irak, Siria, e Israel, unidos como pueblos bendecidos. Uf, Al final, este recorrido nos deja con una historia que es infinitamente más rica de lo que parecía. Empezó con un drama doméstico, en una tienda, y se ha expandido hasta abarcar milenios de historia y una visión de reconciliación global. nos obliga a reevaluar todo, a preguntarnos quién es el personaje central y quién el secundario. Agar, que podría ser vista como un peón, emerge como una figura teológica de primer orden. Totalmente. Recibe una promesa casi tan grande como la de Abraham, y se convierte en la primera persona que nombra a Dios de una forma tan íntima, el Dios que me ve. Tal vez el plan de Dios siempre fue más inclusivo de lo que los propios protagonistas entendieron. El análisis que exploramos termina con una oración, pidiendo ser sorprendidos por cómo Dios escribe el final de la historia. Y esa idea es la que se queda resonando. La propuesta es que incluso los actos que nacen de nuestro miedo, de nuestros errores, pueden ser tejidos en una narrativa de redención mucho más grande. Lo que nos deja con una pregunta para darle vueltas. Si esta interpretación es posible, si un conflicto tan antiguo puede contener las semillas de su propia reconciliación, nos obliga a mirar otros conflictos de manera diferente. Claro. ¿Qué otras rivalidades históricas, o incluso fracasos personales, podrían contener un propósito oculto que aún no vemos? ¿Qué pasaría si miráramos nuestras propias historias, no solo por los errores, sino con la expectativa de un giro inesperado, de una redención que aún está por escribirse?